pero ser superdotado le causó más problemas que alegrías. Con una personalidad compleja y un carácter introvertido, Kaczynski fue objeto de acoso escolar por parte de sus compañeros, hecho que lo marcaría de por vida. En la Universidad de Michigan, Kaczynski realizó un máster y comenzó a publicar artículos en revistas científicas. Escribió una brillante tesis doctoral titulada Boundary Function, Funciones en la frontera, en la que abordaba la teoría de las funciones geométricas, una rama de lo que se conoce como análisis complejo utilizada para importantes aplicaciones en ingeniería. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de Unabomber, un hombre superdotado que acabó atentando contra universidades y aerolíneas con cartas bombas que él mismo hacía. Es decir, esas cartas bombas eran totalmente caseras. Este vídeo va a ser el primero de un conjunto de 2 vídeos que haré sobre este caso. En este caso no es porque me vaya a quedar demasiado largo el vídeo, sino más bien porque quiero hacer una especie de saga en la que el primer vídeo va a ser sobre quién es y qué exactamente es lo que hizo Unabomber, y posteriormente hacer otro vídeo hablando de su manifiesto, que fue, digamos, una compilación de todas sus ideas filosóficas por las que él estuvo haciendo tales actos tan terribles, por decirlo así. Entonces consideré que sería mucho más interesante hacer 2 vídeos en plan como si fuera una saga, donde por una parte explico quién es y qué es lo que hizo, y por otra parte hablo de todo su ideal filosófico, por decirlo así. Seguramente más adelante haga vídeos de este tipo, es decir, no los vaya a dividir porque me quedan excesivamente largos, sino más bien porque a lo mejor por el tema del que vaya a hablar, pues indudablemente puede hacerse una saga dividiéndolo en distintas partes, por decirlo así. Dicho todo esto, si os gusta el vídeo, dadle buen me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Superdotado y genio de las matemáticas, filósofo y neoludita, Ted Kaczynski, también conocido por el sobrenombre Unabomber, abandonó su brillante carrera científica para irse a vivir como una especie de ermitaño en medio de un bosque de la montaña y luchar mediante el envío de cartas bomba a universidades y aerolíneas contra la sociedad industrial que él tanto odiaba, motivado e influido por su análisis crítico del desarrollo de la sociedad contemporánea, análisis en el que hace un especial énfasis en las consecuencias perjudiciales que trajo consigo el desarrollo tecnológico de las sociedades humanas posterior a la revolución industrial. Reflejó sus análisis y reflexiones neoluditas en un extenso manifiesto bautizado como La sociedad industrial y su futuro, conocido también por los medios de comunicación de la época como el manifiesto del Unabomber. Dicho manifiesto fue firmado con el seudónimo de Freedom Club OFC. Un dato bastante interesante de este tema es que el FBI tardó menos de una semana en atrapar a uno de los imitadores del Unabomber. Al original, Ted Kaczynski, lo metieron entre rejas en el año de 1996 tras unos largos 18 años de ardua búsqueda y después de que el New York Times y el Washington Post publicasen en el año de 1995 su famoso manifiesto. El Unabomber fue el objeto de una de las investigaciones más costosas de la historia del FBI. Antes de conocer la identidad de Kaczynski, el FBI usaba el sobrenombre de Unabomber, que proviene de University and Airline Bomber, que significaría bombardero de universidades y aerolíneas, para referirse al caso, lo que dio lugar más tarde a que los medios de comunicación se referieran a él como el Unabomber. Antes de conocer la identidad de Kaczynski, el FBI usaba el sobrenombre de Unabomber,
que proviene de University and Airline Bomber, que en español significaría bombardero de universidades y aerolíneas, para referirse al caso, lo que dio lugar más tarde a que los medios de comunicación se refirieran a él como el Unabomber. La forma en que estaba redactado hizo sospechar a David Kaczynski que el autor podría ser su propio hermano Ted, el responsable de los atentados que costaron la vida a 3 personas, el responsable de los atentados que costaron la vida a varias personas e hirieron a otras 23, y por las que tiene que cumplir una condena de 8 cadenas perpetuas en la prisión de Florencia, Colorado. Se sabe que entre el año de 1978 a 1995 Kaczynski envió en total unas 16 bombas a objetivos entre los que había universidades y aerolíneas. Ted Kaczynski, nacido el 22 de mayo de 1942 en Chicago, en el estado de Illinois, formando parte de una familia de la segunda generación de polacos estadounidenses. Sus padres se llamaban Theodore Richard Kaczynski y su madre se llamaba Wanda Dombey. Fue un niño superdotado que comenzó a destacar en matemáticas desde que era muy pequeño, ciencia en la que halló su particular refugio, aunque en ocasiones le llegaran a aburrir también. Kaczynski fue al Colegio de Educación Elemental Sherman en Chicago desde primer a cuarto grado. Después cambió al Colegio Evergreen Park Central para cursar desde quinto a octavo grado. Como consecuencia de los resultados de una prueba de inteligencia llevado a cabo en quinto grado, que demostraban que tenía un cociente intelectual de 168, se le llegó a permitir saltarse sexto y asistir directamente a SEP, donde estudiaba. Terminar los estudios de bachillerato 2 años antes de lo que era habitual. Según Kaczynski, este acontecimiento marcó su vida para siempre. Señaló no encajar realmente en la clase de los mayores y ser sujeto de violencia verbal, bromas pesadas y provocaciones por parte de estos. Con 16 años, Kaczynski se graduó en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Michigan, y posteriormente se doctoró en matemáticas por la Universidad de Michigan. Se convirtió en profesor asistente y con tan solo 25 años se convirtió en profesor ayudante en la Universidad de Berkeley, en California. La especialidad de Kaczynski era una rama del análisis complejo llamada teoría de funciones geométricas. Gracias a una trayectoria tremendamente brillante en sus estudios, pero ser un superdotado le causó más problemas que alegrías, realmente. Con una personalidad tremendamente compleja y un carácter muy introvertido, Kaczynski fue objeto de acoso escolar por parte de sus compañeros, hecho que lo marcaría de por vida. En la Universidad de Michigan, Kaczynski realizó un máster y comenzó a publicar artículos en revistas científicas. Escribió una brillante tesis doctoral titulada Boundary Functions, o funciones en la frontera, que creo que así os vais a enterar un poquito mejor, en la que abordaba la teoría de las funciones geométricas, una rama de lo que se conoce como análisis complejo utilizada para importantes aplicaciones en ingeniería. Su alto nivel cognitivo le permitió llegar a resolver un problema que uno de sus profesores, llamado George Piranian, había sido incapaz de resolver. Asombrado, un profesor afirmó: había sido un trabajo tan complicado de resolver que es posible que únicamente unas 10 o 12 personas en todo el país sean capaces de entenderlo o apreciarlo. Otro profesor dijo sobre él: no es suficiente con decir que es listo. En 1967, Kaczynski ganó el premio de $100 Sumner B. Myers de la Universidad de Michigan, que reconocía su tesis como el mejor trabajo académico en matemáticas del año de esa universidad. Durante su etapa de estudiante graduado en Michigan, ocupó un cargo en el claustro de la National Science Foundation e impartió clases a estudiantes no licenciados durante aproximadamente unos 3 años. Publicó 2 artículos en relación a su disertación en revistas matemáticas y 4 más después de dejar Michigan. Al parecer, durante su estancia en la universidad, Kaczynski participó en el proyecto MK-Ultra, un programa de control mental ideado por la CIA en colaboración con Henry Murray, profesor de Harvard y fundador de la sociedad
Psicoanalítica de Boston. Se cuenta que el proyecto buscaba desarrollar nuevas técnicas de interrogatorio y tortura a partir del control mental. Kaczynski fue sometido a estos experimentos desde 1959 hasta el año de 1962, lo que acabó por supuestamente quebrar una mente ya de por sí tremendamente confusa. Pero en una entrevista ofrecida años después a un medio de comunicación, Kaczynski no opinaba exactamente lo mismo. En realidad, solo hubo un experimento desagradable en el estudio de Murray. Duró como una media hora y no podía ser calificado como traumático de forma razonable. La mayoría de los experimentos fueron entrevistas y cuestionarios escritos. La CIA no estaba involucrada y señala que hubo un periodista que buscó a los participantes del estudio y que no encontró nada que mereciese la pena publicar en los medios. Años después, en 1969, y sin ningún tipo de motivo aparente, Kaczynski dejó su puesto de profesor en la Universidad de Berkeley y regresó junto a sus padres, mudándose más tarde a vivir a una cabaña en el interior de un remoto bosque en Lincoln, en Montana. En aquel momento empezó a desarrollar una vida totalmente apartada de la sociedad. Se convirtió en un extraño ermitaño que cazaba para comer y sobrevivía sin luz y sin agua corriente. Finalmente, en 1978, Kaczynski desapareció por completo del mundo. No se volvió a saber nada más de él. Durante toda su vida, Kaczynski desarrolló una enorme oposición a la sociedad tecnológica. Luchó, y aún lo sigue haciendo desde la cárcel, para que el ser humano regrese a la vida salvaje, a través de una completa y permanente destrucción de la sociedad industrial moderna en cada parte del mundo para reemplazar a esta sociedad impersonal, esclava y alineada por otra de pequeños grupos sociales, según sus propias palabras. Para lograr estos objetivos, Kaczynski inició una campaña de terror en mayo de 1978. El primer ataque bomba que realizó tenía como destinatario a un profesor de ingeniería de materiales de la Universidad de Northwestern, en Illinois, llamado Buckley Crist. El paquete fue encontrado en un aparcamiento de la Universidad de Illinois en Chicago, con el remitente a nombre de Crist. El paquete fue supuestamente enviado de vuelta a Crist, ya que él era el supuesto remitente. Al verlo, el hombre desconfió del envío, ya que se percató de que la letra de la dirección no era la suya. Y aparte había habido una serie de problemas con algunos estudiantes de la universidad y las drogas. Y por lo tanto rápidamente alertó a la policía. Un agente llamado Terrell Market abrió el paquete, el cual llegó a explotar de forma inmediata. Dicho agente resultó herido al manipularlo, pero no hubo más personas afectadas. A pesar de que solo fue levemente herido, su mano izquierda sufrió daños que hicieron necesaria la asistencia médica en el hospital Evanston. La bomba estaba hecha de metal, que podría provenir de un taller casero. El principal componente era un conducto de metal con forma de tubo cañón, de unos 25 milímetros de diámetro y 230 milímetros de largo. La bomba contenía pólvora sin humo y la caja y bujías que sellaban el extremo del cañón estaban tallados a mano en madera. En comparación, la mayoría de las bombas tubo usan normalmente extremos de metal ensartados, que pueden encontrarse en la mayoría de las ferreterías. Los extremos de madera no son lo suficientemente resistentes para permitir una gran cantidad de presión en el tubo, por lo que la explosión que provocó esta primera bomba no llegó a causar graves daños. El primitivo accionador que usó la bomba era un clavo, tensado por gomas diseñadas para prender 6 cabezas de cerillas en cuanto se abriese la caja. En el momento en que se prendiesen dichas cerillas, se produciría la ignición de la pólvora. Sin embargo, cuando el accionador prendió las cerillas, solo llegaron a arder 3 de ellas. Una técnica más eficiente usada más tarde por Kaczynski sería emplear baterías y un pequeño filamento caliente para provocar la ignición de los explosivos de forma más rápida y eficiente. La segunda carta bomba fue enviada en mayo de 1979, también a la Universidad de Northwestern, y esta vez hirió a un estudiante. Pero fue la tercera, en noviembre de 1979,
la que encendió todas las alarmas y preocupaciones. Kaczynski colocó un artefacto explosivo en un avión que hacía la ruta de Chicago a Washington. A causa de un error, la bomba comenzó a humear, lo que provocó que el piloto tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia y que varios pasajeros fueran atendidos por inhalación de humo. Un fallo en el mecanismo del temporizador provocó que el artefacto no llegase a detonar y que por consiguiente el avión no estallara. Atentar contra un avión está considerado como un delito federal en los Estados Unidos, lo que hizo entrar en escena al FBI. Desde entonces el FBI se refirió a Kaczynski como una bomber, que como ya dijimos con anterioridad significaba University and Airline Bomber, que en español, pues como ya se dijo, bombardero de universidades y aerolíneas. También se llamó el sospechoso Junkyard Bomber, debido al material usado para fabricar las bombas, que era ordinario y poco profesional. De hecho, durante todos sus años de actividad delictiva, Kaczynski perpetró 16 ataques con cartas bombas que acabaron con la vida de 3 personas e hirieron a otras 23. En 1980, el agente en jefe John Douglas, al trabajar con los agentes de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI, emitió un perfil psicológico del terrorista aún sin identificar, en el cual se le describía como un hombre con una inteligencia bastante superior a la media y con estudios. Más tarde se cambió el perfil para redefinir al terrorista en cuestión como un neoludita con estudios superiores en ciencias. Sin embargo, este perfil psicológico llegó a ser descartado en el año de 1993 en favor de una teoría bastante alternativa desarrollada por analistas del FBI, que se concentraba en las puertas físicas recogidas de los restos explosivos. En este perfil se declaraba que el sospechoso era un simple mecánico de aviones. Se estableció una línea directa en el número 1-800-701-BOMB para recibir cualquier llamada relacionada con la investigación y una recompensa de $1 millón para aquel que pudiera dar información que llevase al arresto del terrible Unabomber. El agente James R. Fitzgerald, criminalista que desarrolló refinadas técnicas de análisis de textos, tuvo un rol tremendamente importante en la investigación que llevó a su captura y proceso legal. Kaczynski propuso al FBI dejar de realizar atentados si se llegaba a publicar en los principales periódicos del país un texto de unas 30.000 palabras escrito por él, conocido como el Manifiesto, que en realidad se titulaba La sociedad industrial y su futuro, y del cual, como ya comenté al principio del vídeo, hablaré más detenidamente en otro vídeo y explicaré más o menos lo que decía. Firmado por Kaczynski con el seudónimo de Freedom Club, en español Club de la Libertad, el texto afirmaba que la revolución industrial había supuesto un desastre para la humanidad y llamaba a la sociedad a resolverse contra ella para regresar a patrones de comportamiento más naturales para el ser humano. Publicar o no el texto representaba realmente un gran dilema ético para los medios y las autoridades, pues estarían accediendo a las exigencias de un terrible terrorista. Kaczynski aseguró que una vez publicado su manifiesto, la campaña de pánico cesaría. Y aunque ningún medio estaba dispuesto a publicarlo, finalmente, tanto The Washington Post como The New York Times cedieron al chantaje y lo difundieron en sus páginas. Esta polémica acción fue tremendamente clave para la posterior captura de Unabomber el día 3 de abril de 1996, en la cabaña en la que éste vivía. Pero la publicación del manifiesto sería el principio del fin para Ted Kaczynski. Cuando su hermano David y su esposa lo leyeron, encontraron demasiadas similitudes con algunas de las expresiones más utilizadas por Ted en varias de las cartas que les había mandado. Entonces decidió contratar a un investigador privado que indagara discretamente sobre la vida de Ted, a quien no veía desde hacía una década aproximadamente. Luego entregó el material recopilado
al abogado Tony Bisceglie, quien sirvió de intermediario entre el FBI y la familia Kaczynski, quienes buscaban realmente proteger a Ted de morir en una redada policial, como suele ocurrir con frecuencia en estos casos. Días después de la captura de una bomber, Bisceglie explicó lo complejo que resultó todo para la familia, que temía que ocurriera otro atentado, pero al mismo tiempo tenía la esperanza de que Ted llegase a ser inocente. Tras informar a las autoridades, el criminólogo James Fitzgerald hizo un análisis comparativo del contenido de las cartas del manifiesto para determinar si realmente Ted Kaczynski era el Unabomber. Al igual que el ADN, no hay dos secuencias iguales, tampoco la grafía hay dos letras exactamente iguales, y se considera un elemento de identificación perfectamente válido. El análisis comparado de los escritos consiguió que las autoridades judiciales firmaran la orden de detención requerida por el FBI, y el día 3 de abril de 1996, Ted Kaczynski llegó a ser arrestado en su cabaña del bosque aislado de Montana, y al comprobar las pertenencias que había en la cabaña, dedujeron que los actos habían sido premeditados. También encontraron su diario y un cuaderno de notas en el cual se describía la fabricación de sus bombas. Tras someterse a exámenes psicológicos, se le diagnosticó esquizofrenia y paranoia. Kaczynski se negó a ser considerado un loco y solicitó defenderse a sí mismo, al sentirse traicionado por sus abogados y su familia. Para evitar la pena de muerte y a cambio de recibir una condena de prisión perpetua sin posibilidad de recuperar la libertad y renunciando a la posibilidad de una apelación posterior, el 4 de mayo se declaró culpable de todos los cargos federales formulados en su contra y fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad en Colorado, donde aún a día de hoy cumple sentencia. Kaczynski está encarcelado en ADX Florence, cárcel federal de máxima seguridad ubicada en el estado de Colorado, que tiene el número de la Agencia Federal de Prisiones 04475-046. Una vez en la penitenciaría de máxima seguridad de Colorado, Ted Kaczynski ha desarrollado una enorme actividad epistolar, gran parte de la cual gira en torno a las ideas de su manifiesto. La mayoría de su correspondencia, con más de 400 personas, está depositada en la Universidad de Michigan, donde también están guardados nuevos escritos de Kaczynski. Estos escritos han dado lugar a diferentes recopilaciones publicadas en varios idiomas, como textos de Ted Kaczynski, Colpisi dove più Nietzsche, scritti di T.J. Kaczynski, l'effondrement du système technologique, The Road to Revolution, The Complex and Authorises una Bomber o Technological Slavery, The Collected Writings of Theodore J. Kaczynski, acá de una bomber. Aparte de todo esto, se han hecho varias películas y series de televisión hablando de la historia y de la vida de una bomber. Y aparte, en otras series se ha hablado de forma secundaria sobre este caso. Realmente fue un caso tremendamente conocido que tuvo a la sociedad estadounidense en vilo durante mucho tiempo y que realmente pues sus actos fueron, yo creo que todos sabemos, bastante terribles. ¿Qué pensáis realmente sobre este terrorista? ¿Pensáis que es un hombre que no tenía humanidad, que llevó sus ideas al extremo por defenderlas? ¿O que realmente pues tenía un problema de base y eso no le hacía ver la situación y la realidad tal como era e hizo que él se comportara de esa manera? Por favor, dejad en la cajita de comentarios todo lo que pensáis. Gracias por ver este vídeo y antes de irme, recordaros que todas mis redes sociales están en la cajita de descripción. Solo tenéis que echarle un vistazo. Si queréis, pues podéis pinchar y bueno, seguirme tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter o ir al grupo de Discord. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.